A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. En nuestro país, los últimos años, por no decir décadas, la inversión pública, privada, ha sido escasa, por no decir nula. Y esto se ha visto reflejado y ha dado como resultado un deterioro en importantes sectores de nuestro país. Para hablar particularmente del sector petrolero, nos acompaña el día de hoy el abogado Luis Calero. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por acompañarme. Hola, un gusto conversar con ustedes y un saludo a los televidentes. Abogado Luis, hace pocos días el Ejecutivo anunció el decreto 1094 que autoriza la gestión conjunta entre la empresa privada y la empresa pública en el caso particular de la refinería de Esmeraldas. Esto ha generado varias voces, unos a favor, otros en contra, pues otros intermedio, porque dicen que pues no es muy claro este decreto. Desde su punto de vista, ¿qué podríamos decir del mismo? A ver, yo creo que en primer lugar habría que poner en contexto este tema y decir que en primer lugar durante tantas décadas que hemos estado y ya como estado involucrados en la actividad de la industria petrolera, simple y llanamente no ha existido una política clara, una política definida, con una visión estratégica para el país. No ha existido una política petrolera, peor aún, inserta esta política dentro de lo que debería ser una política energética. Pero bien, entonces ha habido altibajos, visiones siempre cortoplacistas y fundamentalmente visiones fiscalistas para el manejo del petróleo y de toda la industria en su conjunto. Sin embargo, siempre ha coexistido una participación del sector privado en las actividades de la empresa pública, independientemente de que el sector privado dentro de la industria ha tenido su espacio, pero en las actividades, en las competencias y en los proyectos que se le han asignado a las empresas públicas, siempre ha existido la participación del sector privado, siempre. Es decir, esto no es nada nuevo, ¿no? Y se trata de coparticipación. ¿Era necesario firmar un decreto? Bien, entonces, el asunto es que nosotros tenemos, para terminar esta parte introductoria y el entorno que es muy fundamental, nosotros como país somos deficitarios en dos aspectos en el tema relacionado con combustibles. Por un lado, en los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda interna, nosotros importamos en definitiva el 55% de los combustibles que consumimos en el país son importados. Ese es un déficit. Y el otro déficit tiene que ver con la calidad de estos combustibles. La calidad de nuestros combustibles realmente no son amigables con el ambiente y generan una mayor polución, generan todos los problemas derivados de ello. Ese es el entorno. Entonces viene la consecuente pregunta. ¿Es necesario incursionar en proyectos para solucionar estos dos déficits? La respuesta obvia es claro, es necesario. Alguno diría es imprescindible solucionar estos dos problemas. Más bien hemos tardado mucho tiempo. Sí, dígame, Marjorie. Más bien digo, hemos tardado muchos años, se ha tardado demasiado tiempo. Yo decía, por la carencia de esta política, de esta visión integrada
¿no es cierto?, de largo plazo, una visión como estructura de país desde el punto de vista de su desarrollo económico, de las necesidades energéticas, etcétera. Pero bien, entonces surge la necesidad, digo yo, de solucionar pero a mí me habría gustado que hubiera sido en el marco de un esquema mucho más amplio para solucionar estas dos falencias. Y bien, entonces aparece inicialmente hace unos meses, yo creo que ya casi un par de años, apareció un ciudadano que quería construir rápidamente una refinería nueva, ¿no es cierto? Y un acucioso funcionario público dijo, claro, aquí inmediatamente... Coincidieron circunstancialmente en las calles de la ciudad y llegaron a un acuerdo. Así es. Bien, entonces también apareció la idea de la actual infraestructura, mejorarla. Y yo creo que por ahí es el camino adecuado en lo personal. Considero que, por lo tanto, el decreto no corresponde a una decisión integral. A mí me habría gustado que el decreto se hubiera referido a una participación mucho mayor, mucho más integrada para solucionar, en primer lugar, lo deficitario en volúmenes, es decir, ampliar la capacidad de refinación en el país, y en segundo lugar, consecuentemente con ello, o concomitantemente con ello, mejorar la calidad de los combustibles. Aquí, con este decreto, se está atacando una parte y en una sola de las instalaciones de las 3 que tenemos. Si bien es la que tiene mayor capacidad de producción con 110,000 barriles diarios y el parque total del país está en el orden de los 175,000 barriles, habría sido, digo, ideal que fueran las 3 refinerías, la de La Libertad, la de Shushupindi y la de Esmeraldas, las que estuvieran involucradas en un proyecto para ampliar su capacidad de refinación, por una parte, y por otra parte para mejorar la calidad de los combustibles. ¿Y por qué cree que lo hicieron así y no lo hicieron directamente en todo el sector? Entendemos que la Constitución prohíbe la delegación de sectores estratégicos, a no ser en casos excepcionales, pero en un decreto pues se pudo haber incluido las otras 2 refinerías. ¿Cree que están haciendo esta primera prueba o a qué se debe el que lo hayan definido solo en Esmeraldas? No, yo creo que no cabe hacer pruebas en un tema tan serio, ¿sí? Y además con la instalación de mayor capacidad de refinación con 110,000 barriles diarios de capacidad nominal, no podrían entrar a un esquema de esa naturaleza. A mí me parece que es lo que señalé ya hace un comienzo, es la falta de visión integrada, la falta de visión estratégica, la falta de una política concreta, ¿no es cierto?, de largo plazo, por eso la visión estratégica para el manejo del sector energético y dentro de ello el sector petrolero. Pero bien, esto, mire usted, solo unos 2 datos un poco para justificar la posición, es de que en los últimos 5 años se han importado alrededor más de 245 millones de barriles de derivados del petróleo en los últimos 5 años. Y eso ha significado la salida de divisas cercanos a los 17,000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador sacó, con una economía dolarizada, ¿no es cierto?, de su circulante, mandó afuera como 17,000 millones de dólares para importar combustibles, que somos deficitarios. Entonces, estos 2 elementos son motivo más que suficiente, razón más que suficiente para haber emprendido, para que se hubiera emprendido en una solución integral y no solo en esta solución parcial, que de todas maneras, si el gobierno quisiera, bien pudiera ampliar, bien pudiera modificar, reformar su decreto. No es cuestión sino de 20 minutos para modificar ese decreto e incursionar en un proyecto mucho más amplio. De todas maneras, está lanzado este decreto ejecutivo. Yo lo creo inclusive innecesario, porque la normativa vigente le permitía a Petroecuador buscar un socio. Tienen amplia capacidad asociativa las empresas públicas en conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Habría tenido la posibilidad de constituir una compañía de economía mixta, de un joint venture, de un consorcio, es decir, varios temas asociativos que le permite la ley. Sin embargo, los abogados decimos lo que en derecho abunda no daña. Y hay un decreto ahí que ha creado inclusive algunas confusiones, porque es una participación parcial del sector privado
en la operación de la refinería de Esmeralda. De acuerdo, y el decreto aún no esclarece, por ejemplo, el modelo de gestión que se utilizará. Respecto a las modalidades contractuales, ¿cuál cree usted desde su experiencia que sería la más idónea en este caso? A ver, mire, hay una modalidad contractual que está funcionando desde hace algunos años. Lo que sucede es que ha estado funcionando en una fase de la industria petrolera. No hay que olvidarse que la industria petrolera tiene algunas fases. Una es la producción de petróleo, que previamente involucra o incluye la exploración petrolera. Luego viene la refinación e industrialización, el transporte, la comercialización, digamos, son las actividades básicas de la industria. Y se ha estado utilizando una modalidad exclusivamente en la parte de la producción petrolera, una modalidad de un contrato de servicios con financiamiento. Aunque no lo crean, más del 60% de la producción nacional de petróleo proviene de la participación del sector privado. O sea, fue una falacia aquello de que el petróleo es nuestro. No. Más del 60%, yo diría, en 65% por lo menos de la producción actual del Ecuador proviene de la actividad del sector privado, ya sea de manera directa con contratos de prestación de servicios para exploración y explotación, como con contratos de servicios específicos. Pero bien, digo, entonces la normativa siempre estableció la posibilidad de un contrato de servicios con financiamiento, de tal manera que se contrataba a una empresa privada, en este caso Petroecuador contrata a una empresa privada para que, con sus recursos, para que invierta esa empresa, es decir, financie el servicio. Y aquí va a ser la construcción de una obra, por ejemplo, este denominado tren de alta conversión, es decir, un esquema refinador que va a permitir convertir los derivados de petróleo que no son muy livianos, convertirlos en livianos, en derivados de mejor calidad. Eso, más la ampliación que habría sido ideal, más el servicio que puede ser del gerenciamiento, es decir, todas estas posibilidades están previstas en un mecanismo de contratación de servicios. Y la contrapartida sería el pago de una tarifa por cada barril refinado. En cuestión de tiempos, ¿cree que veremos ya avanzado este proceso en lo que queda del año, o para cuándo cree que podemos estar ya viendo las bases del concurso? Todo depende de cuánto haya avanzado, porque no es cuestión que esto salió de la noche a la mañana, esto se lo ha venido cosiendo desde hace algún tiempo. Es más, creo que han existido demoras innecesarias, demasiadas dudas, demasiada dubitación en el tema, falta de entereza para tomar decisiones, diría inclusive yo. Entonces, todo depende de cuán avanzados estén algunos elementos básicos de los estudios de un diseño preliminar, de qué mismo es lo que se pretende con este proyecto, o configurar un proyecto que pueda ser puesto a consideración de posibles inversionistas. Es decir, hay algunos elementos de carácter técnico que ya deberían estar definidos por parte de Petroecuador y conjuntamente con el Ministerio sectorial, a fin de tener los documentos precontractuales listos para un proceso licitatorio, porque eso, Marjorie, discúlpeme, esta debería ser una de las diferencias radicales y sustanciales con esquemas o con procesos anteriores, la transparencia. De acuerdo. Aquí pueden intervenir y deberían intervenir si existen empresas estatales de otros países. Bienvenidos, vengan e intervengan, pero intervengan en una licitación y veamos quién es la que mejores condiciones para el país ofrece. Y esa sería la adjudicataria de este proyecto. Es decir, en primer lugar tiene que tratarse como condición sine qua non de un proceso licitatorio, ahora está de moda, transparente, abierto, con todas las facilidades para control de la ciudadanía. ¿Podemos confiar en que esto ocurrirá? ¿Podemos tener esta expectativa positiva? Vamos, aquí una de los peros que yo le encuentro es que se trata de un año preelectoral y ojalá ello no contamine por un lado
las expectativas del proceso. Y ojalá ello no signifique un freno para algunos potenciales inversionistas, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista de los actuales funcionarios del gobierno de querer sacar rápidamente el proyecto, ojalá no atropellen procedimientos y ojalá no dejen de mirar siempre la seguridad jurídica, no dejen de mirar siempre el interés nacional en sus decisiones. Digamos, esta modalidad la están iniciando en el tema petrolero, pero ¿cree usted conveniente que se haga lo mismo en otros sectores como el minero, infraestructura, vivienda? Obviamente. Esta modalidad del contrato de servicio, mire que en el Ecuador se hizo una reforma hace como unos 15, 16 años, se estableció ya la modalidad del contrato de servicios con financiamiento a fin de realizar algunas obras. Insisto, en la región amazónica se han hecho algunos de esos contratos para la fase de explotación petrolera. Pero obviamente que este es un mecanismo, que esta es una modalidad que puede servir para distintos sectores, no solamente para el sector hidrocarburífero ni el sector energético. Yo creo que distintos sectores, especialmente aquellos que generan infraestructura y prestan servicios, podrían utilizar este mecanismo de un contrato de servicios. Vuelvo a insistir, la ley orgánica de empresas públicas permite sin ningún inconveniente, sin ninguna normativa adicional, incursionar en este tipo de proyectos. Hemos tenido en estos días varias manifestaciones, no en gran medida, pero sí también se les ha dado espacio en medios a quienes denuncian que esto es una forma de privatizar algo que constitucionalmente es de todos los ecuatorianos. ¿Cuál sería la respuesta a estos argumentos? A ver, yo soy un consumado antiprivatización, consumado. Y algunos encontrarán en esta posición mía una especie de contradicción entre lo que he sostenido antes y lo que estoy sosteniendo en este momento. Mire, la Constitución permite, y la Constitución utilizó el artificio de llamarle delegación de la gestión. Cualquier literatura en términos de economía, de administración, usted va a encontrar distintos tipos de privatización. Una es la privatización de la propiedad y la otra es la privatización de la gestión o de la administración, que en definitiva es trasladar al sector privado o la propiedad o la gestión o la administración o todo en su conjunto, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, la Constitución nuestra prevé esa posibilidad en casos excepcionales de delegar a la iniciativa privada la gestión de sectores estratégicos. Solo que inclusive en este caso no se trata de la delegación. Mire usted, yo no lo estoy viendo como una delegación de la gestión de un sector estratégico. Habría sido eso si toda la fase de refinación, por ejemplo, se hubiera delegado para que el sector privado lo maneje. Ese habría sido un proceso de delegación de una competencia, porque se delegan las competencias, ¿sí? Ese es un error garrafal en lo que se incurre generalmente cuando se hace estas críticas sin mayor fundamento. Se delegan competencias. Y entonces la competencia de industrializar petróleo, de refinar petróleo que está reservada para el Estado a través de sus empresas públicas, se mantiene. Si es que toda la fase de industrialización hubiera sido entregada o delegada al sector privado, podríamos hablar de un proceso de privatización. Aquí lo que estamos haciendo es permitiendo que la empresa pública aplique una de sus opciones empresariales prevista en la ley, asociarse con alguien para llevar adelante un proyecto. Aquí el proyecto debe llamarse, ahora sí, una modernización real de la refinería de Esmeraldas para producir combustibles de mejor calidad que son requeridos por la sociedad. Esta modernización de la refinería de Esmeraldas tiene varias fases. ¿Este decreto incluye todas las fases o solamente la inicial? El decreto tiene serias falencias. Le soy honesto, yo habría preferido que no se lo expidiera. Crea más
incertidumbres que certezas. Un poco por ahí como que se deja abierto para que lo que proponga el inversionista sea lo que se haga, y eso no me parece adecuado. Debe entrarse con un proyecto definido, por lo menos el perfil del proyecto debería estar definido para que justamente los interesados puedan saber a qué se atienen, porque con esquemas abiertos cada quien interpreta de acuerdo a su interés, a su conveniencia, y vienen las lecturas posteriores para quienes evalúan las ofertas. Existe discrecionalidad cuando no hay concreción, existe discrecionalidad en los que deciden, en los que informan, y ahí viene la posibilidad de torcer la legalidad, de torcer la honestidad en los procesos. Entonces, de todas maneras, creo yo que puede corregirse varios de estos aspectos, pueden ser corregidos a través de los documentos precontractuales. Y en la primera fase, ¿qué es lo que veremos? Vamos en la primera fase. Yo tenía entendido y debería estar. Primero que había que hacer es un cronograma de actividades. Es lo primero, un cronograma de actividades para que todos, públicos y privados, sepamos los tiempos a los que debemos someternos o que deben someterse. Y digo debemos desde el punto de vista del ciudadano que está mirando estos temas, hasta para poder criticar, es decir, se han pasado del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es definir un cronograma. En segundo lugar, hay que definir la modalidad. ¿Cuál es la modalidad que va a operar para este esquema? ¿Va a ser una compañía de economía mixta? ¿Va a ser un contrato de servicios? ¿Va a ser un consorcio? ¿Va a ser una asociación temporal llamada joint venture? Lo que fuera, no sé cuál. Entonces, esta es una definición básica subsiguiente, pero paralelamente quien tiene que elaborar el proyecto, el perfil del proyecto es Petroecuador, porque Petroecuador debe saber cuál es la necesidad y cuáles son los elementos que deben regir, que deben gobernar este proceso en la parte técnica. Y lo veremos en los próximos meses. Esperemos que no termine el año y podamos ya tener resultados al respecto. ¿Qué opina usted, doctor? Pues vamos, ojalá ello sea así, ya le digo, pero que no sea por las urgencias que comencemos a hacer las cosas mal. Es necesario hacerlas bien, hay que gastar más horas de trabajo, cada uno de los funcionarios tendrá que gastar al día más horas de trabajo, mayor sensatez, sensibilidad, que es un asunto que le conviene al país, no la urgencia de que ya mismo termina el gobierno. Yo diría la urgencia de solucionar un problema no resuelto para el país. Esa debe ser la urgencia, porque cada importación de derivados o cada que se consumen derivados de mala calidad en el país, estamos afectando al conjunto de la sociedad. Esa debe ser la urgencia. Y también afecta a nuestra imagen en el exterior. ¿Cómo cree que ven esta medida desde fuera? ¿Es algo favorable o es algo que también deja muchos hilos abiertos a la interpretación? A ver, aquí el tema es que yo le decía la coincidencia del año preelectoral. Entonces, existen estructuras armadas de interesados en la política nacional que están operando desde afuera y ellos se encargan de establecer ataques, en definitiva, a todo lo que signifique una decisión del actual gobierno, ¿sí? Y esta decisión obviamente que ha sido y está siendo atacada desde el punto de vista de que se está privatizando, pero que no resiste mayor análisis esa argumentación en función, por ejemplo, de lo que he señalado. Y yo esperaría que, lamentablemente, no es que este gobierno tenga las mejores calificaciones ni adentro ni afuera, y esperaría que eso no sea un obstáculo para que existan interesados reales. Es más, esos interesados dentro del proceso de transparencia tiene que establecerse que ellos acrediten, ¿no es cierto?, su solvencia técnica y su solvencia económica, para que no suceda lo que ya en el sector de la explotación de petróleo, que cualquier tramitador, cualquier lobista consiguió un contrato y luego lo está vendiendo al mejor postor. Aquí tiene que tratarse entonces de empresas que demuestren experiencia, que demuestren solvencia económica y que demuestren que tienen experiencia en el manejo de centros de refinación, por lo menos de mediana envergadura. Y la calidad del trabajo, no encontrar nuevamente experiencias como las que ya hemos tenido,
pues que después de toda la inversión y el tiempo que se ha dedicado, vemos que no están en funcionamiento o que no están en correcto funcionamiento varias de las obras que en su momento se llamaron emblemáticas. Y sin duda la refinería de Esmeraldas es una de estas obras para nosotros. Muchísimas gracias, abogado Luis. Para mí ha sido un placer tenerlo en este día. Me gustaría que nos dé un mensajito final a todos quienes nos escuchan y quizá tienen un poco de temor respecto al manejo que están haciendo sobre un recurso tan importante en nuestro país. Sí, yo lo que quisiera decir es que dejemos de ladito algunos, por lo menos por unos momentos, los asuntos coyunturales, las controversias de carácter partidista, de carácter personal, y pongamos un poco la mirada en el futuro del país. Yo creo que es conveniente para los intereses nacionales incursionar en este y en otros proyectos. Podríamos apoyar y respaldar otro tipo de proyectos que apunten a solucionar problemas estructurales y problemas de larga data que tiene el país. Yo creo que nunca estará por demás llamar siempre a que mantengamos la serenidad cuando se trate de analizar proyectos que van a ir en beneficio de todos. Muchísimas gracias, Luis, ha sido un placer. Espero además contar con su compañía nuevamente. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su agrado. Y no olvidemos que nuestro país hoy más que nunca necesita transparencia, eficacia e innovación. Y todos debemos poner de nuestra parte para la construcción de un país mejor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.